Hay algo sobre la naranja mecánica que quizá no sabes. La película de Stanley Kubrick, de 1972, se basó en la edición original del libro escrito 10 años antes, cuya extensión era de 20 capítulos. Sin embargo, el autor, Anthony Burgess, concibió la obra para que tuviese 21. Es en ese último fragmento de la novela donde se explica qué significa una naranja mecánica. En muchas ocasiones, los escritores deben aceptar cambios en sus obras para que éstas vean la luz. Ese fue el caso de este libro. Según el autor, la naranja mecánica debería haberse desvanecido en la memoria literaria. Y es que en el capítulo ignorado tanto por la primera versión editada en Estados Unidos como por la película, Alex, el protagonista, deja atrás la violencia y no vuelve a su vida criminal por una cura incompleta. La historia, al contrario, ha reposado en el inconsciente colectivo con la idea de que la maldad es inmutable. Pero Burgess no estaba de acuerdo. Para él, el cambio es la esencia del ser humano. Y lo dice alguien que sufrió el asalto y la violación de su mujer por mano de unos soldados norteamericanos durante la Segunda Guerra Mundial en las calles de Gran Bretaña. Un momento de su vida que inspiró el libro y probablemente la escena donde los drugos asaltan la casa de una pareja. De hecho, el hombre de esta escena está escribiendo en ese momento una novela titulada La naranja mecánica. De una manera muy resumida, La naranja mecánica cuenta la historia de Alex, un joven líder de una pandilla en una sociedad distópica que disfruta de la violencia y el caos, hasta que un suceso, o mejor dicho la sucesión de varios, cambia el curso de su vida. A partir de ese momento, enfrenta las consecuencias de sus acciones en un sistema que busca controlarlo. ¿Pero qué quiere decir este título? Es una expresión extraña, una paradoja. Aunque esta se usaba antiguamente para definir algo en el extremo de la rareza, Burgess lo explica como una moralidad mecánica impuesta a un organismo vivo. Si un ser humano no puede elegir entre el bien y el mal, se convierte en una naranja mecánica, bello por fuera, pero vacío y automático por dentro, sin jugo. La versión completa de la novela, la que incluye ese capítulo final, muestra a su protagonista sintiendo hastío de la violencia. Reflexiona, desea un futuro distinto y tal vez la redención. Para el autor, esta es la clave. La transformación es posible. Negar esto, según él, es reducir la historia a una fábula y no a una novela que explora la verdadera complejidad humana. La versión norteamericana y la película de Kubrick ofrecen una visión más sombría, con un protagonista no tan joven. La maldad en ellas es como un camino inevitable, sin posibilidad de cambio. Burgess lo describe como un rechazo a la idea del progreso moral. Entonces, sin ese 21º capítulo, ¿qué nos queda? Pues un héroe sin redención, un ciclo de violencia sin fin. Pero con ese capítulo, la historia se convierte en una reflexión sobre el libre albedrío, sobre la capacidad de elegir. Entonces, ¿por qué importa el final del escritor? Pues es muy sencillo, porque la vida es cambio. Mostrar un personaje que evoluciona, que ve más allá de la destrucción, es mostrar humanidad. La novela pasa a ser, por tanto, sobre la elección moral. Y en esa elección radica la humanidad misma. Sin ella somos solo naranjas mecánicas, mecanismos sin alma, como decía, sin jugo. Pero algo que se ve en la película, que es particularmente importante en la novela, así como uno de los elementos más llamativos de esta, es su lenguaje. El nadsat, un dialecto que mezcla inglés con préstamos del ruso y otros idiomas, sirve como una especie de filtro entre el lector y la realidad brutal del libro. Las palabras que utiliza su protagonista funcionan como un código que encapsula la violencia, suavizan su impacto directo y al mismo tiempo nos sumerge en su mundo desde una perspectiva interior. Deja que te muestre un ejemplo. El primer párrafo de la novela. Desde el comienzo el lenguaje nos mete de lleno en una narrativa desconocida como lectores. Estábamos yo, Alex y mis 3 drugos, Pete, Georgie y el lerdo, que realmente era lerdo, sentados en el bar lácteo Coroba, exprimiéndonos los rasudoques y decidiendo qué podríamos hacer esa noche. El bar lácteo Coroba era un mesto donde servían leche plus, y quizás ustedes, o hermanos míos, han olvidado cómo eran estos mestos, pues las cosas cambian tan escorro en estos días. Bueno, allí vendían leche con algo más. No tenían permiso para vender alcohol, pero en ese tiempo no había ninguna ley que prohibiese las nuevas veces que acostumbraban meter en el viejo Moloco, de modo que se podía pitearlo con velocet o sin temesco, o drencom, o 1 o 2 veces más que daban unos buenos, tranquilos y joroschos 15 minutos admirando a Bogo y el coro celestial y santos en el zapato izquierdo, mientras las luces te estallaban en el mosco. Algunas de estas palabras aparecen aquí sin usar la jerga a propósito. Su uso en nadsat, que por cierto significa adolescente, se alterna para que a lo largo de la lectura vayamos entendiendo su significado. Según el autor, este proceso es como un curso de ruso cuidadosamente programado. El diccionario no debería acompañar a la lectura, aunque más adelante él mismo colaboró en su creación. Personalmente estoy de acuerdo con él. La experiencia es mucho más joroschó cuando las bestias que nos entran por los glasos hasta el mosco son nuevas y refrescantes, como un rascazo de vieja ultraviolencia en la Naito.
Este uso del Nadsat no es solo una estrategia estilística, sino que actúa como un puente entre la percepción y la deshumanización. El lenguaje es esencial en la forma en que el lector procesa las acciones de Alex y su pandilla. Mientras leemos, nuestra inmersión en el dialecto nos hace cómplices involuntarios. Empezamos a entender, incluso a aceptar, la violencia como parte del tejido narrativo. Burgess manipula así nuestra percepción. Cuanto más avanzamos en el libro, más nos familiarizamos con el Nadsat y más normal se vuelve la otra violencia que describe. Este lenguaje nos sensibiliza, permitiéndonos seguir el viaje de Alex y la resistencia que la narrativa explícita podría generar, porque créeme, cuando uno lee por segunda vez el libro, se da cuenta de que es mucho más cruel y violento que la primera. Es en esta segunda ocasión cuando nuestra complicidad está en el máximo, pero no somos unos ingenuos, sabemos perfectamente lo que está pasando, de lo que se está hablando. Al mismo tiempo, el Nadsat refleja el estado mental de Alex, su visión infantil del mundo, donde los actos atroces que comete son poco más que juegos de palabras. Burgess crea una desconexión emocional a través del lenguaje, sugiriendo que para Alex la violencia no es algo moralmente complejo, sino parte de una vida sin un verdadero propósito. Esa dicotomía entre el lenguaje inventado y la brutalidad tangible de los eventos resalta una tensión constante entre lo que experimentamos como lectores y lo que el mundo de Alex representa. En cuanto a la estructura del libro, sin entrar en grandes spoilers, y como comentaba antes, consta de 21 capítulos que son divididos en 3 partes de 7. El autor seleccionó esta estructura para imbuir su obra de un sentido de cierre, que la adaptación cinematográfica de Stanley Kubrick omite al no incluir el último capítulo. Para Burgess, 21 no es solo un número, representa la madurez y el paso simbólico de Alex hacia la edad adulta. 21 son los años de la mayoría de edad en muchos lugares. Las 3 partes del libro corresponden a un proceso de destrucción, reprogramación y redención. En la primera parte, nos encontramos con Alex y a su pandilla de drugos en la cima de la violencia juvenil. Estos capítulos están plagados de brutalidad, son una fiesta hedonista de ultraviolencia que nos revela un mundo caótico y carente de empatía, donde los adolescentes están atrapados en una espiral de crimen y decadencia. Burgess utiliza este primer bloque para darnos una visión profunda de Alex como líder carismático, pero a la vez absolutamente vacío. Esta parte establece un tono nihilista donde las palabras fluyen al ritmo de las palizas, asaltos y violaciones, y donde no hay señales de arrepentimiento por su parte. El segundo tramo nos muestra un cambio radical, el control del Estado sobre Alex. Ahora ya no es el protagonista el que actúa, sino que es objeto de acción. Su captura y sometimiento al tratamiento ludovico son representativos de la represión estatal sobre el libre albedrío. Aquí, Burgess nos obliga a cuestionar qué es peor, la violencia innata de Alex o la violencia estructural del sistema que lo despoja de su capacidad de elección. El libro se vuelve un ensayo sobre la ética del control gubernamental, sin una necesidad por adoctrinarnos con respuestas fáciles. Finalmente, en la tercera parte, tras haber sido reprogramado y luego liberado, Alex se enfrenta a una crisis existencial. Sin el impulso de la violencia, sin la influencia del Estado, ¿qué queda de él? En esta sección, el autor nos introduce a un Alex agotado, desorientado y, en última instancia, aspirando a algo más. Es al final de este tramo cuando llega el final de la película y la entrada a ese tan importante capítulo 21. Sí, yo ya estaba curado, afirma Alex al final de la película y del capítulo 20, mientras escucha la novena de Beethoven. I was cured, all right. Este momento refleja que ha vuelto a su naturaleza violenta, retomando su deseo de poder y caos. Este final es cínico y pesimista, muestra que el sistema no logró cambiarlo y que Alex sigue siendo el mismo, incapaz de una verdadera redención. La película critica tanto el control estatal como la imposición de la moralidad con este cierre. Por eso el capítulo 21 es crucial en la novela. Nos presenta a un Alex que ha alcanzado los 21 años y, aunque no ha redimido su pasado, sí parece estar listo para dejar atrás su nihilismo juvenil, vislumbrando incluso la posibilidad de formar una familia, lo que refuerza la idea central de la naranja mecánica. Un ser humano es, por naturaleza, una entidad orgánica y viva, incapaz de ser reducido a una máquina programada para actuar de forma predecible. A lo largo de la novela, Alex es sometido a métodos de control que buscan convertirlo en una especie de autómata moral, pero su desarrollo en el capítulo 21 demuestra que el verdadero cambio solo puede surgir de una transformación interna y voluntaria. Al final, Alex no es una máquina que puede ser manipulada sin consecuencias, es un ser humano cuya evolución sigue los ciclos naturales de crecimiento y maduración, más allá de cualquier imposición externa.